hay una salida ahí. Dice aquí en 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pitro entre Megod y el mar, así Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: echados, encarcelados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endurecer el corazón de Faraón para que lo siga, y ser glorificado en Faraón en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos no hicieron así. Ves aquí, como dijo el hermano, ese término que Dios se iba a ser glorificado. Eso es decir, van a saber que Jehová es el Dios verdadero. Como leímos antes, Él juzgó a todos los dioses de Egipto y no existían. No tenían poder. Hasta cierto punto podían los hechiceros, pero ya se acabó, porque Dios era el Dios. Así Dios tenía otra prueba más para enseñar a todo el mundo que Dios estaba al lado de los 12 tribus de Israel. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y un único su carro y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 700 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballera y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar y al lado de Pirjot, delante de Baal-Zephon. En ese tiempo los caballos y los carros eran como en este día los tanques. Era difícil ganar una guerra si no tenían caballos. Si el otro enemigo no tenía caballos, era más nivelado, pero si tenían caballos, era como tener un tanque en este día. Y los carros, los chariots, eran como tanques. Ponían espadas del lado de los ¿cómo se dice? Los wheels. Y así era como entraban entre la gente, los mochaban y los cortaban. Eran puro carros de asesino. Así era algo grande tener tanto así. Eso era como los Estados Unidos llevando sus helicópteros y sus tanques y sus jet planes y todo eso. Allá un ejército. Eso es más poderoso que nomás un carabina. Y no, muchos de ellos allá no ganan muchas guerras los islámicos allá en su tierra, cuando van los otros
ejércitos respaldados, porque nomás tienen ¿cómo se dice? La AK machine gun, y es todo lo que tienen. Nomás pueden buscar bombas para hacer los improvised bombs, y es todo lo que pueden hacer, pero en realidad no pueden hacer mucho. Pero este es llevar toda la fuerza del ejército de Egipto contra ese pueblo que ni tenían soldados, ni tenían caballos ni carros para pelear contra ellos. Así iba a ser un ganancia así, a conquistar a ellos así y regresarlos a la esclavitud. Así pensaba en su corazón. Así es muy importante. Dios conoce el corazón de uno. Dios conoce nuestro corazón. Y si ponemos show, hasta cierto punto se nos va a salir el corazón. Y vemos aquí que sí, Faraón rindió a Israel por el pérdida de su primogénito, a sus hijos, y a todos los hijos lo dejaron ir. Pero todavía creían que podían. Y eso es porque Dios quería enseñar a el mundo de ese tiempo. No había muchos como ahora, que Él era el Dios de Adán, de Noé, de los hijos de Noé. Ese que era el Dios que crió al mundo, y que no, porque se han olvidado. Recuerdan a Jehová y dicen que de Jehová. En vez de decir, cuando José estaba ahí, ese faraón conocía a Jehová, pero se pasaron las generaciones, 4 generaciones, 400 años. Así llegando este faraón con Moisés, que no conocía quién es Jehová. Pero el faraón, cuando estaba José y a Jacob o Israel, él conocía a Jehová, porque todavía tenían esas enseñanzas del diluvio, y que ese mandamiento que Dios dijo derraman entre todo el mundo. Pero ya 400 años aquí se les olvidó del Dios, de Jehová, como Dios ayudó a su pueblo, en parte cuidando a su pueblo, salvó a Egipto. Porque sin el entendimiento de ese sueño de Faraón, todo el mundo hubiera sufrido. Pero Dios sabía que Él tenía un propósito para guardar su pueblo. Así Dios estaba probando ese corazón de Faraón, porque todavía tenía algo ahí que a lo mejor era consecuencia. A veces Dios obra en este mundo y el pueblo dice, sí era Dios, y luego después era una consecuencia. Pero aquí Dios está dándole otro clavito ahí para que aprendan quién era Jehová. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por los que los hijos de Israel terminaron en gran manera, aclamaron a Jehová. Ahora comenzaron a clamar a Jehová. Es importante que clamamos a Jehová cuando veamos esas cosas viniendo en nuestra vida. No hay nada de mal a pedirle a Dios ayuda, y seguir pidiéndole ayuda. No dejar de pedirle ayuda. No hay nada mal de eso, porque sí lo está escuchando. Y en la oración cambia la mente de Dios. ¿Sabían eso? En la oración cambia la mente de Dios. Hasta los clamores de este pueblo llegó hasta el cielo. Dijo, ya es tiempo de sacarlos de ahí de Egipto. Pero estaban clamando a Jehová. Y dijeron a Moisés, no iba
no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ahora, teniendo sus ojos en Moisés, después de todo lo que pasó ahí, también ellos estaban olvidando cómo Dios los salvó. En todas sus plagas que estaban afectando ahí, hasta los salvó sus hijos, que los primogénitos no hubieran morido en sus familias, en sus animales. En Egipto todos ellos estaban muriendo, menos ahí en Gosén, donde pintaron ahí con la sangre en frente de la puerta. Se les olvidó tener esa fe, pero a veces, como hemos aprendido leyendo aquí de estos patriarcas, que se tome experiencia, no la primera, no la segunda, experiencia sobre experiencia sobre experiencia, hasta que llega esa fuerza de creer o tener esa fe en Dios. Pero se va a adquirir experiencias con Dios. Ahora, ellos tienen que esperar a Dios. Primero los sacó de esclavitud y no se preocuparon por las plagas porque Dios no estaba cuidando. Pero ahora vemos que ahora ven el enemigo viniendo en contra de ellos. Y no están diciendo que el diablo le está diciendo al varón que van y ataquen, ¿verdad? ¿Ven eso? De lo que hemos leído, no se ha parecido el diablo que dicen ahora que lo están atacando. Y'all see that? All this that we're reading, I'm showing you some deep things. Estoy enseñando a cosas profundas de Dios. Y no se están preocupando por un diablo, están preocupando por Faraón. They're not putting the blame on nobody. And then they're telling Moses, here, you brought us out to kill us out here in the desert instead of we could have been buried over there in Egypt. Ya se están perdiendo su fe. Pero ellos tenían que pasar para tener esa fe en Dios. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, dejarnos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué dice Jesús? Hombres de poca fe. Pero apenas estaban regresando a ese Dios verdadero. Tanto tiempo ahí en Egipto que adquirieron su cultura, sus dioses, tenían que dejar esos dioses que tenían. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar que firmes y ver la salvación que Jehová ahora hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y si recuerdo correctamente, que los egipcios en realidad nunca atacaron a los 12 tribus. Hasta los israelitas corrían a Egipto para salir del ataque de los enemigos, si recuerdo correctamente. Pero de lo que yo puedo recordar, leyendo de aquí adelante, que nunca se preocuparon por los egipcios después que llegaron a su tierra prometida. ¿Sabían eso? They never worried about the Egyptians. Afterwards, if I recall right, I can be corrected on this, but after this, they never worried about Egypt going and invading their territory. They never worried about any of the enemies, the Philistines, getting in with the Egyptians to attack them. Or the Syrians bringing the Egyptians in and fighting against them. No. They learned their lesson. Aprendieron su lección cuando Dios Jehová los juzgó.
Dice Jehová peleará ¿qué? Por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés le está dando una verdad, es confiar en Dios, venga lo que venga. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchan. Ya estaban temblando, ya estaban ahí y no se querían mover, no sabían qué hacer. Se les olvidó y Dios dijo, pues sigue adelante. Que no les dio un nube de día y un nube de fuego de noche para seguir. Y ahí estaban, ahí vienen los egipcios. No. ¿Qué Dios hizo? ¿Qué dijo Dios? Marchen. Y tú alza tu vara y extiéndelo, toma mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Ves? Ya le está dando su respuesta. Ya dijo que iba a pelear sus batallas, porque a este punto de tiempo en realidad no tenían un ejército. Apenas salieron de esclavitud y estaban yendo a la tierra prometida. Y no era muy lejos. No era 40 años de marchar a llegar a la tierra prometida. Ahorita vamos a ver cómo llegaron a la tierra prometida entre 3 y 4 días. Ya estaban ahí. No era mucho tiempo. No sé si era días o meses, pero llegaron. No era 40 años. Pero eso es más adelante. Ya le estaba dando la respuesta. Hasta dividió el mar. Para Dios eso era nada. Que no dividió la agua entre la tierra cuando comenzó esta creación de nosotros. Puso las estrellas allá en el cielo, en el firmamento. Y la luna de noche y el sol de día. Él puso todo eso ahí. Porque para él dividir las aguas era nada. Él nomás los hablaba. Yo sé que hay unos que dicen, pues eran extraterrestres. Por favor, ya tenemos estas enseñanzas. Esta palabra de Dios no está escondido. ¿Sabían eso? No está escondido. Aquí está delante de todos, nomás de ir a ellos. La potencia de Dios. Que cuando dan su interpretación, es pura fábula para ellos, porque no entienden. Tanto que hay un dicho que no puede ver un Dios sin un diablo. Y no puede ver un diablo sin Dios. That's a saying out there saying, there can't be a God without a devil. There can't be a devil without a God. Because they haven't interpreted the Word of God rightly. We have gone from the creation of man all the way here, 400 years after the promise to Abraham, to the releasing of the children, going back to the promised land. And there has not one devil, I'm talking about that being that floats in the air with the big long tail and the pitchfork, attacked. Not one. Y'all notice that? Brother Eli's just giving you the word of God. I'm not taking away from the power of God. The power of God is taking care of His people. El poder de Dios está cuidando a su pueblo. Y Él no está peleando allá en el aire con ángeles de luz y ángeles de tinieblas. No. Dios está en control. Él nos ha dado el libre albedrío a vivir nuestras vidas sobre esta tierra, para en final, con ese libre albedrío, a servirle a Él, para vivir por la eternidad como Él lo hizo desde el principio
con Adán. Adán tenía un cuerpo inmortal, pero cuando pecó, se hizo mortal. Y con eso se nos pasó a todos nosotros. Estamos muriendo todo por Adán. Y gracias a Dios, con su misericordia, nos permitió a nosotros a conocer. Y todo por esto aquí en nosotros. No más de creer en Él. No más de creer en Él. We just have to believe in Him. That's all. Have faith. Believe in Him. Nothing impossible. He divided the waters. My goodness. You know how hard that is? They still can't do it today. Scientists cannot do it today. Hasta hoy en día los científicos no lo pueden hacer. No pueden separar las aguas. Tienen que poner divisiones y todo. Y yo sé que lo hicieron con what's it called, the special effects. You know, se sorprendieron cómo hicieron todo eso ahí. Por special effects no existe eso. No puede dividir la mar para que pueda andar uno en el seco. Pero Dios sí puede. ¿Ves cómo Él está enseñando su poder? Y entre los hijos de Israel, por el medio del mar, en seco. You know, He said it was going to be dry, and it was. Ahorita cuando vas a la mar, a la playa, que está mojado la arena, ¿verdad? Pero Él secó. Así no tenía problemas que se estaban atascando los caballos y los carros que tenían, llevando todas sus cargas de sus muebles de Egipto. No, estaba seco. Seco. Firme. No había un soquetar. Dice, y he aquí yo endurecé el corazón de los egipcios, no nomás a Faraón, pero a los egipcios, a todos ellos, para que los siguen, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, y en sus carros, y en sus caballeras. Caballería. Oh, no, it is. They can read the Bible. Read it. Léelo si no entienden mi español. Ustedes saben. Todos los jueces que Él podía traer contra el pueblo de Dios, no podía. Y eso era potencia. Eso era potencia. ¿Sabes qué dicen en la guerra de Medegó? Yo sé que la usamos aquí en el Nuevo Testamento, ahí en Apocalipsis, pero era la primera guerra, si recuerdo correctamente, era los egipcios en contra de los fenicios. En esa guerra era la primera grabado del humano, de una guerra grande, y se estaba peleando, y en ese tiempo nomás tenían espadas y estaba bien cerca de la batalla, no ahora desde lejos con balas, y se estaban matando todos los animales y todo, que se sorprendieron en la humanidad de ese tiempo, que vieron que la sangre era sobre las caras de los caballos, tirados por todo el sangrado de esa guerra y el batalla de Megiddo. Eso es porque ahora, por lo que grabaron esa guerra, usan eso como ejemplo. Ahí en Megiddo, eso es decir, va a haber una gran derramación de sangre. Dice hasta los, ¿cómo decir? Caderas de los Eso es decir, va a ser bien sangroso.
pero era Megiddo, era Egipto contra los filisteos. Investígalo, ya van a ver, el primero guerra grabado mundial así. Describió una guerra bien sangroso, y eso es porque cuando va a ver otra guerra, ese es ahí en Megiddo, usan eso como ejemplo, que había mucho, se iba a derramar mucho sangre. Pero vemos ahí que Faraón estaba trayendo todo su ejército contra los hijos de Dios. Y sabrán los egipcios con yo, que yo sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifican en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Menciono a caballo mucho aquí, porque eso era la más potente armamento que podía tener un ejército. No eran los espadas, no eran los spears, nada de eso, el caballo. Si uno podía usar un caballo en la guerra, ganaba. ¿Cómo se decían en los tiempos del cowboy? Cuando vinieron los indios, dices, estaban aquí esperando ¿qué? Que llegaba el cavalry. Cavalry. El cavalry. Es que estaban dando la señal que los caballos iban y corrían los indios o los mataban los dos. They always waited for the cavalry. The cavalry were what? On horses. They weren't walking. They weren't infantry. They were cavalry. They were on horses. And when you got someone on a horse coming at you and all you have is a little thing, they'll run over you. He said that was going to be dead. He got body. That's right. Y el ángel de Dios, ahora, ¿vemos algo? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eso es decir, los separó. Se puso en medio de ellos y los egipcios, dándoles tiempo a pasar por el mar seco. Try that. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mantenió en división del pueblo de Dios y del hombre. Dios los cuidó. Tenían que aprender, aunque todavía fallaban en su fe en Él, Él estaba enseñándoles que Él era Dios. Y tenemos que nosotros abrir nuestros ojos a los buenos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante que, como les digo, mira para atrás. Ves como Dios estaba contigo. Recuerda esos momentos. Y luego mira adelante como Dios anda contigo. Y al presente como Él está contigo. Así nuestra fe se va a incrementar con esas experiencias. Necesitamos esas experiencias para tener esa fe de fuerzas para Dios. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriente toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Si seguimos a Dios, Él va a hacer el camino. En veces decimos, es muy difícil.
No puedo dejar el cigarro, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar este pecado, el otro pecado. Dios lo puede hacer de lado. Él los puede quitar esas cosas que los afrenten para llegar a la tierra prometida. Pero necesitamos que dejar que Dios nos ayude a vencer todas esas cosas. Necesitamos a dejar que Dios nos ayude a vencer todas esas cosas. Ser vencedores. Dice, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar que en seco, teniendo las aguas como un muro y su derecha y a su izquierda. ¡Qué cosa! A ver las aguas ahí para delante de ti, andando en el seco. No había soquetar, estaban de seco. En un lado agua, en otro lado agua, ellos andando en el medio. Así no es Dios. That's the way God is. He can change everything. The possible is it, and the impossible is possible with God. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué cosa ver esos muros de agua y pasando por medio? Hombre, si David estaba ahí, hubiera sido bailando todo el camino, alabando a Jehová. Dice, y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, todo el caballero de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. No había muchos de pie, todos sobre caballo. Eso es mucho caballo, eso es mucho fuerza. Si los islámicos están diciendo que Dios los va a defender, y este punto de tiempo no han ganado, ganan con su misma gente. El ISIS mata a su misma gente para adquirir tierra, no a los Estados Unidos, matan a su misma gente. Y cuando vienen los otros ejércitos, no pueden con ellos. No pueden. Yo recuerdo cuando primero Desert Storm, estaba yo en Arkansas. Yo recuerdo antes de eso me estaban diciendo, Eli, va y entra a las reserves. Sign up for the reserves. Hay para los reservos, para que te dan un cheque cada mes el gobierno, y cada 3 meses o 4 meses vas y juegan guerra y tú ahí estás ahí, te pagan. Y me decían eso. Yo pensaba, pues será bueno, pero a la misma vez yo sabía, cuando firmas ese papel y dices, ay tú nomás es un material del ejército, you're just a piece of material, you're just another, armament of the United States military. Para detener las balas, hermano. Eso sí, con tu cuerpo. y dije, no quiero yo. Dice, mejor yo no espero. Y ya merito. Y todas esas enfermeras y enfermeros estaban recibiendo ese cheque cada mes del gobierno. Pero cuando llegó el Desert Storm, comenzaron a mover las rodillas. Y luego, pues sabían que yo iba a la iglesia. Eli, por favor, oren que no vamos a la guerra. Said, Eli, please pray that we don't go to war. We don't go to war. I go, you've been receiving a check all these years, all these months. You get a check from the government, and now they're ready to cash their check, and you're like, oh, I don't want to go. What do you think that money was for? To play war games? Oh. Y estoy diciendo todo esto porque recuerdo que en las noticias se enseñaba cómo los islámicos estaban orando que Dios, en Allah, que reinaba fuego del cielo para defenderlos y derrumbar el ejército de los Estados Unidos. They prayed to Allah that He would rain fire from heaven, and they told their people, God's going to rain fire from heaven
upon the American army. The only fire that came from heaven fell on them. Them missiles, that's fire. And once they hit, how many tanks were blown up? And you, every time you looked, you could tell if a tank was blown up. How? By the fire coming out of that tank. Fire came down from heaven upon them. So, was God with them? No. They made a liar out of it. Hicieron una mentira de su Dios. Porque dijeron que Dios los iba a defender y Dios iba a mandar fuego del cielo para derrumbar su enemigo, los Estados Unidos. Y no pasó. No pasó. Ya se juzgó su Dios. Pero vemos aquí que Faraón trae todo contra el pueblo de Israel. Uno, para que se les quedaba bien ahí en los mente de los egipcios. El otro, para fortalecer la fe del pueblo de Israel. Porque ellos recordaban todos esos chicotazos que recibían de los egipcios. Toda esa falta de comida. Todo eso matar a sus hijos. Para que no crecer en número. Pero tenían que ver que Dios no estaba a su lado. Y si uno no está viendo ese agua, that's amazing. Dice, aconteció al vejir de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Y qué? Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces dijeron, oyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ni tenían que levantar mano. De menos quitando las ruedas de sus carros. ¿Qué cosa? Y uno dice, consecuencia, es que les faltó ponerles grasa o les faltó apretar los tuercos. No, era Dios. Estaban designados para aguantar mucho en guerra. El ejército sabe que cuando te dan un armamento, es un armamento. Cuando te dan zapatos, son zapatos que aguantan mucho. Te dan algo bueno, aunque vas a morir. They give you some good shoes that last a long, can handle a lot. They don't wear out. And you know, they give you armament that's strong and that lasts, not just something that a few fights and they're done with. No. They teach you to clean your equipment, keep it clean, so that way when you can reuse it and reuse it and reuse it. Just like your car. You keep changing the oil on it, it'll last a long time. If you don't change the oil, it ain't gonna last a long time. But it's a good car, nice and strong. And these people say, my wheels are falling off. Hold on, there's something wrong here. And didn't he just kill all the firstborn in Egypt? And I'm thinking to themselves, okay, yeah, God is on their side. Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Si no todo el tiempo eran ellos levantando espadas, a veces nomás era Dios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan, que sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballero. That was it. God used the elements. Dios usó los elementos. Ya que no tenían sus carros ruedas, tenían que correr, pero estaban en medio del mar. Y muchos tratan científicos y quieren decir que el mar era el mar de reeds, no red, but reeds, y eso hicieron un mar
pequeño, no. Se ahogaron. Estaba profundo. Creen lo que creen ellos, nomás para justificar que no hay Dios. Pero sí hay Dios. Él hace todo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amaneció el mar, se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al oír, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Yo sus elementos. Él todo el tiempo no necesita varas, no necesita flecha, no necesita espada, usa los elementos. Dice, y volvieron los aguas, y cubrieron los carros, y a la caballera, y todo el ejército de Faraón que había entrados tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y te digo esto, ahora han investigado ese mar, que a la más profundidad, ¿sabes qué encontraron? Uno de esos ruedas de los egipcios. Encuentran esas evidencias. ¿Cómo llegaron ahí? Era Dios. Estaban atrás de los hijos. Eso es importante porque tenemos que seguirle a Dios y seguir obedeciéndole, seguir siendo fiel con nuestro libre albedrío a servirle a Él. Porque, como les ha enseñado, ahí dice que Él iba a tener esos reyes perpetualmente, iba a protegerlos perpetualmente, pero tenía que andar en el camino justo, recto, delante de Dios. Porque cuando no estaban sirviendo a Dios correctamente, ¿qué hacían? Los filisteos, sus vecinos, Dios usaba en contra de ellos. Usó Siria, más adelante llevar a Israel los 10 tribus, y no más quedaron tribus. Hay los de Benjamín, los de Leví y los de Judá. Los otros se fueron. Pero Dios estaba al lado de él. Y sí existe evidencia para enseñar todo esto. Dice, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, y su derecho y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel del mano de los egipcios. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temó a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Comprobó con los egipcios. No podían decir que era consecuencia. De todo esto era consecuencia. Los dioses de Egipto todavía tienen poder. No, none. There is not one God that could stand against God. ¿Por qué? Pues dice la Escritura, los dioses tienen boca, pero no hablan, ni resuellan. Tienen los ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Porque nomás son madera. Como dijo, usan la madera de un árbol para cocinar un carnecita, y luego hacen un ídolo de él y lo adoran. Adoran las tortillas. Sí, pero no existe. No existe. No existe otros poderes, nomás hay un poder de Dios.
Dios comprobó a los egipcios y a los hijos de Israel. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, ya son 3 para las 12.